En la Edad Media, la rutina nocturna de los humanos era distinta a la actual. Poco después que el sol se ponía en el horizonte, los campesinos iban a dormir. Sin embargo, entre la medianoche y las 2 de la madrugada despertaban un par de horas. En este lapso comían, intimaban, meditaban sobre su vida e incluso rezaban oraciones compuestas específicamente para esta parte de la madrugada. A continuación, regresaban a la cama para una segunda fase de sueño, que se extendía durante 4 horas y se levantaban para iniciar sus actividades con la alborada. Roger Eric, historiador de la Universidad Estatal de Virginia en Estados Unidos, investigó durante 16 años las noches del mundo occidental en la época preindustrial. Su trabajo compila más de medio millar de menciones a esta dinámica de sueño de dos fases, incluida en la célebre novela Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra. En resumen, esta era la forma normal de dormir. Urbanidades. Historias de RKA Radio. El horario de verano. Los europeos dejaron de practicar el sueño en dos fases a partir del siglo XVII, cuando la iluminación pública se apoderó de la metrópolis como París y Ámsterdam. Mantenerse despierto hasta altas horas de la noche pasó a considerarse un hábito encantador entre la élite urbana. Los que regresaban a casa a la hora en que empezaría el segundo sueño experimentaban un solo sueño. Sin embargo, para los pobres las noches en dos etapas se terminarían con la llegada de la revolución industrial en el siglo XVIII. En algunas ciudades europeas se hizo costumbre pagar a los policías una propina por golpear con bastones las puertas de los trabajadores que habitaban en los suburbios. Había nacido el despertador. Los ciclos de la civilización fueron perdiendo su vínculo con los ciclos astronómicos. En 1784, el héroe de la independencia estadounidense Benjamin Franklin se dio cuenta que había mucha luz natural desperdiciada al inicio de la semana, pues buena parte de las personas seguían durmiendo. Sin embargo, cuando el día terminaba se mantenían varias horas despiertas tras la puesta de sol, consumiendo toneladas de velas para mantenerse iluminados. Desde una perspectiva económica, era un desperdicio enorme, y si existiera una forma de hacer que el reloj de un día se atrasara respecto al día astronómico, transfiriendo la luz de la mañana a la noche, hizo algunos cálculos rápidos y determinó que tan solo en París se ahorrarían 96 millones de libras de Tours, la moneda francesa de la época, solamente en cera de vela. La propuesta quedó en el limbo. Sería en 1895 que el biólogo neozelandés George Hudson propondría el horario de verano de la forma en que lo conocemos hoy, pero con un ajuste de 2 horas. De hecho, Hudson buscaba un poco más de tiempo al final de la tarde para salir a cazar insectos. La idea sería implementada en Alemania en 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, donde buscaban que la población civil economizara energía para destinarla a fines militares. Otros países copiaron la idea en la época, pero la adopción de esta medida creció todavía más en la década de 1970, durante la crisis del petróleo, y es que buena parte de la energía eléctrica se producía en generadores que funcionaban con diésel. Potencias mundiales como Rusia y China han abandonado el horario de verano en las últimas décadas. Sin embargo, un 60% de los países, donde se estima que habitan 1.500 millones de personas, todavía se rigen por la medida. Los únicos países que nunca implementaron este cambio en el horario fueron aquellos próximos a la línea ecuatorial, donde noches y días tienen la misma duración durante todo el año. En México, el nuevo horario de verano empezó a aplicarse de forma regular en 1996, aunque algunos estados y comunidades no participan. Sin embargo, es la realidad que debemos afrontar la mayoría de los mexicanos por decisión del gobierno, aunque existan multitud de argumentos contrarios. Un argumento de investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos, analizó más de medio millón de accidentes con operarios reportados a la Mine Safety and Healthy Administration, un órgano gubernamental que se encarga de regular las condiciones de trabajo en la minería, entre 1983 y el 2006. Encontraron algo muy interesante. Las probabilidades de que un trabajador resulte herido un lunes tras el cambio de horario se incrementan hasta 3.6 veces. En una oficina no hay accidentes que lamentar, pero la falta de concentración se traduce en una caída en la productividad,
perder una hora de sueño es un golpe duro. En 2014, investigadores de la Universidad de Colorado concluyeron que, en los 6 primeros días tras el cambio de horario, los accidentes automovilísticos incrementan un 6.3% a lo largo de una década. También estimaron que la vida de 171 peatones y 195 ocupantes de automóviles se salvarían si no existiera el horario de verano. ¿Y qué hay sobre la economía de energía? Desde la popularización del aire acondicionado, los picos de consumo de energía eléctrica suelen producirse en horario de oficina, entre 2 y 3 de la tarde, cuando el aire es demasiado caliente, y no por las tardes, cuando la mayoría se retira a sus hogares. Por si fuera poco, los que disponen de un aire acondicionado en su propiedad suelen encenderlo desde la medianoche hasta las 7 de la mañana en las calurosas noches de verano. De hecho, algunos estudios han demostrado que el horario de verano empeora la cuenta de energía eléctrica. En Indiana, Estados Unidos, observaron un aumento de 9 millones en el gasto de los consumidores. Hablamos de $1.3 por habitante, que parece poco, pero no olvidemos que hablamos de una medida que se implementó precisamente para economizar. Desde una perspectiva técnica, el horario de verano ha perdido sentido. Mantenerlo es una cuestión cultural. Los que suelen llegar a casa muy tarde lo ven con buenos ojos, mientras los que se despiertan muy temprano tienden a rechazarla. En el artículo científico donde justificaba la implementación de esta medida, George Hudson escribió: un extenso periodo de ocio a la luz del día estaría disponible para los grillos, jardinería, ciclismo y cualquier otro pasatiempo.